Hola amigos, nuevamente nos reunimos hoy para discutir lo expuesto en las charlas organizadas por el Club Palestino, el ciclo titulado Palestina Antigua. La charla de hoy estuvo a cargo nuevamente del profesor de la Universidad de Chile, Sebastián Salinas, y se titula Palestina Antigua, los semitas, entre comillas le pone, y los grandes imperios del próximo Oriente Antiguo. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué siquiera molestarme en hacer un video de análisis, de comentarios acerca de charlas de otra persona? Resulta que el periodo que incluye ese título, que es aproximadamente entre los años 2000 a.C. hasta aproximadamente el 400, 300 a.C., es precisamente el periodo del Israel bíblico, de la comunidad hebrea que fabricó la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y como ustedes saben, cualquier cosa, entidad que se asocia a los nombres hebreo, judío, israelí, pone nerviosos a la comunidad palestina de Chile y del mundo. Y como estas charlas son presentadas en el Club Palestino de Chile, precisamente era muy interesante para mí, que soy especialista en el Israel bíblico, escuchar la manera cómo sería presentada esta narrativa histórica que típicamente pone a los israelitas bíblicos de protagonistas, cómo sería presentada en un contexto donde el público es principalmente palestino. Así que de inmediato empezamos con mis impresiones de la charla de hoy 7 de octubre de Sebastián Salinas. Bueno, de la charla misma no se puede decir mucho, estuvo impecable, no se dijo nada falso, digamos, lo cual es esperable para un profesor de la talla de Sebastián Salinas. Empezó hablando de las dinastías en Egipto de los Ixos, luego del Reino Nuevo de Egipto, el cual fue un verdadero imperio que dominó los territorios que hoy día llamamos Palestina, y cómo en contexto del colapso de la Edad de Bronce, con la retirada del imperio egipcio, es que algunas entidades, algunas sociedades dentro de Palestina y en el resto del Levante también empezaron a formarse en ese vacío de poder que ocurrió entre los años 1200 y 1000 a.C. Este es el momento en que él introdujo el tema de los filisteos, la llegada de estos descritos como pueblos del mar por el faraón Ramsés III y cómo estos filisteos de la costa sur de Palestina son probablemente estos pueblos del mar. Luego nos explicó muy bien cómo es que en la Edad de Hierro, la cual comienza en el siglo XI, X a.C., aparecen una diversidad de entidades políticas, llamémosle estados territoriales paralelos, y cómo es que la historia que nosotros entendemos de esa región viene en gran medida de una lectura literal de la Biblia, la cual es un texto que tradicionalmente ha sido considerado sagrado, por lo cual se considera inerrante, infalible, inspirado por Dios, como quieran, y por lo tanto perfectamente verídico. Sin embargo, la Biblia hebrea es un texto escrito por seres humanos hasta que se demuestre lo contrario, y es un texto que se origina, que proviene de una sola de estas entidades, una sola de estas comunidades, que es Judá y Jerusalén, y en distinta medida Israel en el Reino del Norte. La Biblia, en otras palabras, es la historia del Medio Oriente en esa época, escrita desde los ojos de una sola de estas comunidades que eran paralelas. No tenemos demasiado texto o testimonio de las comunidades vecinas, aledañas, que también existían en esa época. Por ejemplo, los filisteos, que no nos dejaron ningún texto. Toda la historia tradicional de esta área está contada siguiendo tradicionalmente el relato bíblico, que tiene el problema de ser libro sagrado. Ahora, mi única crítica con la charla, más que el contenido expuesto, que estuvo perfecto, es con la línea editorial, que como yo había predicho, es para un público palestino y tiene que presentarse de una manera que no sea incómodo para estas personas, que no genere muchas preguntas que pueden generar algún tipo de polémica. En mi opinión, el rol de los filisteos fue ligeramente sobredimensionado. Pero además los filisteos van a seguir existiendo durante siglos. No desaparecen por la aparición del reino de Israel. ¿Por qué? Porque incluso la ciudad de Ascalón va a ser filistea de manera independiente hasta el año 604. Quizás precisamente porque la palabra Palestina viene de la raíz para cuando denominan a los filisteos, y el rol de la cultura hebrea, sea cual sea la entidad política, sea cual sea el estado territorial, si duró mucho, duró poco, si estuvo bajo la dominación de imperios extranjeros o no, fue subdimensionada, fue un poquito, en mi opinión, como escondida, presentada con menor protagonismo, menor énfasis. Una realidad absolutamente diversa y que es muy efímera como unidad histórica israelita. Por lo tanto, esto fue simplemente un poder regional
Esto fue la consecución en algún momento de una de las tantas tribus que había ahí, pero que no fue la única tribu ni fue la única existencia. Volvemos a repetir, la Palestina como dominio filisteo se mantuvo absolutamente de manera paralela. Habló de Egipto, habló de Mesopotamia, de los fenicios, pero de Palestina y de los semitas en Palestina casi no habló nada. La charla de hoy se titula Los semitas en la Palestina antigua. ¿Quiénes son los semitas en la Edad de Hierro? ¿Quiénes son los semitas a partir del año 1000 a.C.? Es difícil escaparse de la respuesta de que son los hebreos. Estos son temas de altísimo interés, que no es llegar e ignorarlo. ¿Quiénes son los israelitas? ¿De dónde vienen? ¿Si son locales? ¿Si son extranjeros? Bueno, él habló un poco de la historicidad del éxodo. Yo estoy de acuerdo con él de que parece ser un mito fabricado a posteriori, muchos años después de los hechos. Pero eso no quita que fue un mito fabricado por israelitas o por personas que se definían a sí mismas como israelitas. Él le dio mucha importancia a los momentos en que determinadas comunidades fueron independientes, entre comillas, ¿cierto? Los filisteos, que los judaítas, los israelitas, cuando fueron independientes, como si eso fuera lo más importante de la historia. Da lo mismo. Lo importante es cómo se expresaron en su cultura y qué es lo que sobrevive de su cultura hasta el día de hoy, en particular los textos que produjeron. El Antiguo Testamento es la creación literaria más importante quizá de todos los tiempos y nació en Palestina. Fue escrita por personas que se auto-identificaban como Israel y fue escrita en idioma hebreo. Siento que todo esto, que son temas de altísimo interés, se trató de evitar, se trató como de cambiar de pista en la carretera para evitar ese problema, ese obstáculo que, como les decía, puede incomodar al público. En fin, en algún minuto, cuando yo tenga tiempo, tengo la intención de dar un curso, de dar un ciclo de charlas acerca del Israel bíblico y resolver precisamente esa pregunta. ¿Cómo fue escrita la Biblia? ¿Mediante qué procesos históricos? ¿Mediante qué etapas? ¿En qué contextos sociales e históricos? Todo lo cual ocurrió en ese periodo que llamamos la Palestina histórica. Escuchemos ahora una de las preguntas que surgió al final de la charla. Le pide que si le puede confirmar si los filisteos ocuparon la costa mediterránea, pero no Cisjordania. Me da la impresión que la persona que está haciendo la pregunta está tratando de establecer una conexión entre los filisteos y... ¿Por qué preguntó por Cisjordania? Por los palestinos que hoy viven en Cisjordania. A lo que Sebastián Salinas responde... Mayoritariamente, claro, la presencia en la costa, pero que se me olvidó la que está más más al interior. Gat, por ejemplo. Gat ya eso es Cisjordania. Lo cual sería una de las pocas cosas que estoy en completo desacuerdo. Es cierto que las ciudades filisteas de Ecrón y Gat estaban ubicadas bastante más al interior de Palestina, pero todavía están en el plano costero, no en la costa, pero en el plano costero que viene antes de las montañas centrales. Y esta región típicamente, según digamos la línea verde que separa después del 1949, no es llamada bajo ninguna circunstancia Cisjordania. Y esta es como la gran dicotomía que a todos los dejas como medio perplejos. En la antigüedad, Judea es el lugar donde vivían los judíos y ese territorio es hoy día Cisjordania, que es donde viven los palestinos. Y a su vez, la mayor parte de la región que era llamada Filistea en los tiempos antiguos, donde vivían los filisteos, hoy está en territorio israelí. Entonces es como que estuvieran cambiados. Pero así son las vueltas de la historia y lo importante es entender que no necesariamente los pueblos antiguos son una continuidad en los pueblos que hoy día se identifican con el mismo nombre que esos pueblos antiguos. Bueno, la próxima charla también va a estar entretenida porque va a hablar Ricardo Marzuca acerca de lo que es básicamente el periodo del Segundo Templo en Palestina. Es el momento que podemos llamarle más judío de todos, de toda la historia de Palestina. Así que veamos cómo lo presenta, veamos qué resulta de esa charla. Nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora.